El edificio de estudiantes en las afueras de Minsk nunca había parecido tan sombrío como en aquella tarde de febrero cuando el crepúsculo se mezclaba con la fría niebla. Una torre. Un edificio de 9 pisos idéntico a tantos otros, se hundió en el barro helado, mientras la nieve sucia, gris a la tenue luz de las farolas, lo cubría todo como un sudario. Irina apretó la bolsa de patatas y carne en conserva contra su pecho y aceleró el paso. Pasadas las 7 de la noche, aquel barrio no era lugar para demoras. El olor de repollo hervido y el ruido de una radio desafinada la recibieron en la entrada. La conserje, una mujer severa, dormitaba detrás del mostrador, con la cabeza apoyada en las manos, mientras un televisor en blanco y negro mostraba imágenes borrosas. Irina se deslizó. Silencio, evitando despertar a quien, al despertar, se convertía en el terror de la estudiantes, especialmente aquellos que regresaron tarde. La puerta se abrió antes de que ella llamara. Lena, con una sonrisa traviesa, la atrajo hacia dentro de. Te vi a través de la ventana. Hace mucho frío, ¿no? La habitación, aunque estrecha, estaba un refugio, 2 camas deshechas, una mesa llena de cuadernos, una armario y sobre la cómoda, una tetera eléctrica ya encendida para protegerse del frío. Todo lo que había. Familiar, hasta las marcas en el suelo. Mira lo que tengo, susurró Lena, como si compartiera un secreto de estado. Sobre la cama, una caja de cartón. La pieza desgastada tenía letras doradas, Tarot Rider Baite. ¿De dónde vino eso?, preguntó Irina, quitándose las botas empapadas. Marinka, en el 3er piso, lo vendió. Se lo dio una prima que la trajo de Polonia, pero ella no cree en esas cosas. Dijo que prefería cambiarlo por dinero para comprar algo útil. Irina dejó caer la bolsa sobre la mesa. Observando las cartas con recelo. ¿Y caíste en la trampa? ¿Con qué dinero? Podría haber comprado unos calcetines decentes. Lena puso los ojos en blanco y se quitó cubierta de la caja. Las letras eran más grandes de lo habitual, con los bordes gastados, pero las ilustraciones, a pesar de la antigüedad, mantuvieron colores vibrantes, casi hipnóticos. Tú. Debería haber visto el brillo en sus ojos cuando dije que lo quería, se rió Lena. Parecía que le estaba arrancando un pedazo de su corazón. Qué raro, ¿no crees? ¿Es golpe? Irina llenó la tetera, tratando de ignorar el escalofrío que le recorría la espalda. Amigo, eres igual. Para mi abuela, sospecho de todo. Lena hizo una mueca dramática. ¿Y si es auténtico? Podría ser viejo incluso por la guerra. Mira la calidad. Irina miró las cartas más de cerca. Realmente no se parecían a los versiones baratas vendidas cerca de la universidad. ¿Y qué piensas hacer con eso? Adivina qué. Juguemos a un juego sobre el amor. Para ti sobre tu Sergio. Y para mí. No tengo ningún Sergio, interrumpió Irina, pero sus mejillas lo delataron. Tu nerviosismo. Oh, sí. Entonces, ¿quién es ese que te espera después de cada clase, El asistente del decano, nada menos. Las chicas se mueren de envidia, refunfuñó Irina. Algo incomprensible. Era cierto que Sergio la atraía, pero entre ellos solo había reuniones casuales en la cafetería, paseos por el campus y conversaciones que nunca evolucionado. Y se acercaba el Día de la Mujer. ¿Sabes algo?, él dijo. De repente, sorprendiéndose a sí misma. Lo haremos, pero no aquí. Natalia puede aparecer en cualquier momento y burlarse de nosotros. ¿Dónde, entonces? En 203. Lena. Sus ojos se abrieron como platos. La habitación al final del pasillo, abandonada los fines de semana, había reputación siniestra. Dijeron que hace años una estudiante se había ahorcado allí por de amor no correspondido. Probablemente leyenda, pero el lugar era extraño, frío. Demasiado a pesar del calor y apretado, como si las paredes se estuvieran cerrando. ¿Quién entró?
El espejo antiguo, enmarcado en madera oscura y teñida, no es. Ayudó, reflejaba todo con un tono amarillento como si filtrara la realidad. Aún mejor, Lena estaba emocionada. Traigamos velas para crear el ambiente. Una atmósfera de vigilia. ¿Quieres decir?, bromeó Irina, pero ya estaba recogiendo 2 velas de parafina guardadas para los apagones. Esperaron a que se vaciara el pasillo y entraron en la habitación llevando las cartas. Velas y una botella de vino dulce barato. El aire estaba quieto, pesado, como si nadie había respirado allí durante años. Lena encendió la luz, pero no pasó nada. Él debe. Se la lámpara, murmuró encendiendo las velas con un encendedor. Las llamas bailaron en las paredes, creando sombras que se estiraban como dedos. En el espejo. Sus rostros parecían máscaras, pálidos, con profundos círculos bajo los ojos. ¿Qué otra cosa? Macabro, susurró Irina, sentándose en la cama. Perfecto para lo que vinimos a buscar. Hacer, respondió Lena, barajando las cartas con gestos teatrales. Encontré un libro en la biblioteca. Hay un juego que se llama Cruz Celta, para cuestiones de amor. ¿De verdad sabes cómo hacerlo?, dudaba Irina. Más o menos. Nos mezclamos entonces. Coloca las cartas en forma transversal. Cada posición tiene un significado, pasado, presente y futuro. Las letras estaban extendidas sobre la manta, iluminadas por la luz parpadeante. El primero, boca arriba, representaba el regalo de Irina, el 9 de espadas. 1. Figura encorvada con las manos en la cara, mientras 9 espadas se cernían sobre ella. ¿Esto es malo?, preguntó Irina, sintiendo un nudo en la garganta. No sé, algo sobre miedos, supongo. Veamos qué sigue. A continuación apareció el ermitaño, un anciano con una linterna, solo en la cima de una montaña. Ese es su obstáculo, explicó. Lena. Quizás te estás aislando demasiado. Irina no respondió. El ermitaño parecía estar mirándola fijamente y sus ojos, en la penumbra, parecían vivos. Lena continuó dando vuelta las cartas. 10 de espadas. La torre. La luna. Con cada revelación. Su expresión se volvió más tensa. Eso no está bien, murmuró. Hay muchos espadas y arcanos mayores. Este juego es raro. La última carta fue la más aterrador, un esqueleto montado en un caballo pálido y empuñando una guadaña. Muerte. Ya basta, Irina intentó recoger las cartas, pero Lena la detuvo. Espera. Vamos. Ver el resultado. Con manos temblorosas se convirtió en uno más, el diablo. Un demonio alado. Con cuernos retorcidos encadenando a un hombre y una mujer desnudos. En ese tiempo. Las llamas de las velas se elevaron repentinamente como arrastradas por el viento. Invisible aunque las ventanas estaban cerradas. Las sombras en las paredes se movieron e Irina habría jurado que la figura de la carta había movido sus dedos. ¿Has visto esto?, susurró con el corazón acelerado. ¿Qué?, respondió Lena, pero su voz. Fallido. Él se movió. No digas tonterías. Lena se rió nerviosamente, pero la risa sonó falsa. Irina miró al espejo. En él se reflejaban las letras, las velas y algo más. Una silueta oscura e inmóvil detrás de ellos. Parpadeó y la imagen desapareció. Pero el miedo permaneció pegajoso como la humedad de febrero. ¿Viste algo en él? Espejo, preguntó, su voz apenas audible. No. ¿Por qué? Nada. Ilusión óptica. Recogieron apresuradamente las cartas, apagaron las velas y se marcharon sin mirar atrás. Atrás. El vino permaneció intacto. De regreso a su habitación, envuelta en la manta, Irina intentó convencerse de que todo estaba mal. Era solo imaginación, las sombras de las velas, los dibujos aterradores, el cansancio. Era solo el viejo abrigo que colgaba de la percha, pensó, cerrando los ojos. En la oscuridad cualquier
La cosa parece una figura. Pero incluso mientras dormimos, la sensación de ser observado no es. Abandonado. Al amanecer se despertó con la cabeza palpitante y un presentimiento malo cuyos orígenes no podía explicar. Al principio no recordaba nada. Entonces, memoria, traidora. Devolvió las imágenes de la noche anterior en nítidos fragmentos, el cuarto oscuro, tarjetas con ilustraciones grotescas, la silueta que se movía en el espejo. Solo uno. Pesadilla, murmuró balanceando las piernas fuera de la cama. Lena ya estaba despierto, sentado a la mesa con los ojos hinchados y los cuadernos de economía abiertos. Frente a ti. La noche había dejado su huella en ambos. ¿Tú tampoco dormiste? Preguntó Irina, poniéndose el suéter gastado sobre los hombros. Pesadillas, respondió Lena sin levantar la vista de sus notas, como si las cartas pudieran protegerla. De lo que vio. Esas estúpidas cartas. Irina echó un vistazo al estante donde descansaba la caja del tarot. Inofensivo, cartón común, nada siniestro. A la luz del día, los miedos de la noche. Parecían ridículos, frutos de una imaginación agotada. ¿Qué tal si los tiramos?, sugirió. Llenando la tetera. Lena levantó la cabeza sobresaltada. ¿Estás loco? Pagué una fortuna por ellos. El sujeto murió allí. El día se perdió en clases, horas. En la biblioteca y en la cola interminable para comprar queso blanco y crema agria en el supermercado. Irina casi había olvidado la extrañeza de la noche anterior, hasta que al pasar por el escaparate de una zapatería en Prospect Scarini, algo en el reflejo del cristal captó tu atención. Se giró bruscamente, pero detrás de ella solo estaba la multitud. Apresurado, indiferente. Imaginación, decidió acelerando el paso. Por la noche, mientras preparaba el seminario sobre historia del pensamiento económico, la oscuridad más allá de la ventana convirtió el cristal en un espejo nublado. Irina no podía dejar de mirarlo, como si algo la estuviera atrayendo hacia ese reflejo distorsionado. De repente se quedó helado. En el cristal, detrás de su silueta, se destacaba una figura oscura. Borroso, casi humano, pero con proporciones equivocadas, demasiado alargado. Lena. Llamó con la voz quebrada. Mira por la ventana. ¿Qué ves? Lena frunció el ceño, confundida. Ambos. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de nosotros? Nada, respondió después de un segundo de vacilación. Irina, ¿estás bien? Ella parpadeó y la sombra desapareció. Sí, todo está bien. Pero no fue así. Esa noche soñó con un corredor infinito. Un espejo antiguo enmarcado en madera oscura no reflejaba su rostro, sino un túnel de penumbra que se extendía más allá de lo posible. Algo se movió en el interior, primero una mancha, luego una forma. Indistintas hasta que los contornos se definieron en una figura alta, con extremidades. Desproporcionado. Irina intentó dar un paso atrás, pero quedó paralizada. La cosa se acercó y vio o creyó ver donde debería estar la cara, simplemente vacía, una boca. Arrancado de oreja a oreja. Las manos de la criatura presionaron contra el cristal, como si intenta romper la barrera. Fue entonces cuando Irina sintió un frío punzante en el cuerpo. Propias palmas. Se despertó gritando. Lena saltó de la cama, alarmada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un sueño, jadeó. Irina, el corazón se acelera. Solo un mal sueño. Pero al día siguiente, durante la clase en macroeconomía, notó que Lena actuaba de manera extraña, miraba por encima del hombro con cada ruido, dedos temblorosos sobre el cuaderno. ¿Estás bien?, él preguntó. Mientras salían al pasillo. Lena bajó la voz como si las paredes tuvieran oídos. ¿No crees que nos están vigilando? Un escalofrío recorrió su espalda. Irina. ¿Qué quieres decir? No sé. Lena se puso un mechón de pelo detrás de la oreja. Nervioso. Esa sensación de que siempre hay alguien detrás de nosotros.
Y esas sombras en los reflejos. Irina sintió que se le secaba la garganta. ¿Tú también lo viste? Lena. Él asintió con los ojos muy abiertos por el terror. Esta mañana en el metro. En la ventana de enfrente. Estaba ahí detrás de mí. Me di vuelta, pero no había nadie. Entonces miré de nuevo. Reflejo. No necesitaba terminar. Irina sabía exactamente de qué estaba hablando. Son las letras, dijo con una certeza que no sentía. Todo empezó después de eso. Sesión. Leí en alguna parte que las viejas colodas podrían estar malditas o algo así. Así. ¿Y qué hacemos? La voz de Lena tembló. Irina pensó rápidamente. Nos deshacemos de ellos. ¿Y si no ayuda? ¿Y si lo que despiertan ya no depende de Coloda? Necesitaban ayuda. Alguien que entendiera eso. Busquemos. Alguien decidió. Como un medium. Los ojos de Lena se iluminaron con un destello de luz. Esperanza. Tal vez. Escuché que Nani Nina, mi vecina en el edificio, era una especie de sanador. Las mujeres del barrio acudieron a ella para pedirle bendiciones. Deshacerse del mal de ojo. ¿Crees que ella puede ayudarnos? No tengo idea. Pero no. Tenemos otras opciones. Acordaron ir a la casa de la niñera Nina durante el fin de semana. Hasta entonces necesitarían sobrevivir 2 días más evitando cualquier superficie reflectante, una tarea casi imposible. Los reflejos estaban por todas partes, en los escaparates, en el barniz. Brillan en los muebles, en los charcos de la acera. Y en cada uno de ellos de vez en cuando. La silueta oscura apareció, siempre detrás de ellos, siempre más cerca. El viernes por la tarde Irina no pudo soportarlo. Estaba en la sala de lectura de la biblioteca. Inmersa en libros cuando sintió una mirada fija en su espalda. Levantó los ojos. Y se encontró con su propio reflejo en el cristal de la ventana. Y allí detrás de ella estaba. Alto, deforme, con extremidades que parecían torcer las leyes de la anatomía. Irina gritó. Derribando la silla. Todos en la sala se volvieron hacia ella. Lo siento, tartamudeó. Recoger libros caídos. Tengo que ir. Se escapó sin rumbo mientras él. El crepúsculo de Minsk la recibió con un viento cortante y una fina lluvia. Cada charco, cada vaso. Al conducir, cada superficie mojada multiplicaba los reflejos, y en todos ellos eso. Movido, más y más claro, más y más cerca. Al llegar al alojamiento, Irina derribó la puerta del dormitorio. Lena estaba sentada en él. Cama, abrazado a sus rodillas, su rostro pálido, círculos oscuros bajo sus ojos. Está en todas partes. Susurró sin saludar. Lo vi en el espejo del baño. Estaba justo detrás de mí. Incluso sentí su aliento. Irina la abrazó con fuerza. Lena estaba temblando. Mañana iremos a ver a la niñera. Nina, dijo con firmeza. Temprano en la mañana. Y esa noche solo necesitaban sobrevivir. Cerraron las cortinas, taparon el espejo del armario con una toalla y se acostaron, pero el sueño no llegó. Cada crujido del suelo, cada sonido en el pasillo les hizo estremecerse. ¿Qué crees que es? Lena preguntó en la oscuridad. No sé. Admitió Irina. Tal vez un espíritu vinculado a las cartas. O un demonio. Oh. Oh, wow. ¿Imaginación? Lena se rió torpemente. Si fuera imaginación, no la olería. ¿Olor? Sí. Como libros viejos en el sótano de la biblioteca. Moho, algo podrido. Irina. Se estremeció. Ella también había olido ese olor. Como la noche que yo. Jugaron a adivinar el futuro. Simplemente aguantemos hasta el amanecer, murmuró. Mañana, la niñera Nina sabrá qué hacer. La casa de Nani Nina estaba en un edificio soviético en ruinas en las afueras de la ciudad.
Su apartamento de la planta baja se destacaba del resto no por sus paneles de hormigón descascarados o por sus ventanas enmarcadas con décadas de antigüedad de hollín, sino por la jungla de geranios en macetas en el alféizar de la ventana, sus hojas verdes y árboles carnosos que contrastan con el gris apagado del invierno. La propia niñera Nina, una pequeña dama con ojos tan agudos como agujas de tejer, no tenía nada parecido. Siniestra teatralidad de brujas de cuento de hadas. Era solo otro de esos abuelas con chales raídos que se pueden ver en cada puesto del mercado o banco del parque. Con sus manos nudosas siempre ocupadas, ahora sosteniendo un vaso de té oscuro que desprendía olor a hierbas amargas. Entonces dime con qué viniste, dijo alejándose para dejarlos. Para entrar. El apartamento olía a cera de vela y a tierra húmeda, como si el viejo mantén un pedazo de bosque entre tus cuatro paredes. Irina, con voz temblorosa, contó la historia, las cartas que no deberían haberse jugado, el juego de adivinanzas que escapó del control, la sombra que se deslizó por los espejos como tinta vertido en agua. La niñera Nina escuchaba en silencio, jugando con los dedos con el hilo suelto del chal, sacudiendo la cabeza con rítmica desaprobación. Tonto, suspiró cuando Irina terminó, como si hablara de niños que jugaron con fuego y se quemaron. ¿Por qué meterse con cosas que no haces? ¿Entender? Las cartas no son juguetes, niñas. Principalmente los viejos. Ellos tienen memoria. Se levantó con un chasquido de rodillas y se dirigió a un armario oscuro, de donde sacó un libro encuadernado en cuero tan desgastado que la textura parecía piel de reptil. Hacia las páginas, amarillentas como los dientes de un fumador, crujieron bajo sus dedos mientras murmuró palabras en un idioma que sonaba a ruso antiguo mezclado con algo más viejo, algo que hizo que a Lena le hormigueara la nuca. Aquí, señaló finalmente, girando el libro hacia ellos. El dibujo en la página era un mancha de tinta descolorida, una figura humanoide, pero con extremidades alargadas. Demasiado, el rostro se volvió borroso como si alguien le hubiera pasado un dedo todavía húmedo. Un retrato en acuarela. Era exactamente lo que Irina había visto en los espejos. ¿Qué es eso? Lena tocó la página con las yemas de los dedos como si el papel podría morder. Nadie, corrigió Tatanina, con un énfasis que hizo estremecer a Irina. Mejor, no es un quién, es un qué. Llámalo como quieras, Zertzalnik, el espejo, él. Reflexión vacía. No es un espíritu, no es un demonio. Sí, hizo una pausa, buscando él. Palabras, es el eco de tus miedos. Se alimenta de ellos. De tu angustia, de tu la soledad, esos pensamientos que apartas de tu mente por la noche. Cuando se apaga la luz. Y entra por lo que refleja, espejos, charcos de agua, incluso el brillo de una cuchara si miras demasiado. ¿Y cómo nos deshacemos de él? Irina apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. Babanina se rió, un sonido seco y triste como hojas muertas pisoteadas bajo una bota. ¿Entregar? Repitió sacudiendo la cabeza. No puedes deshacerte de Zertzalnik, niña. Él existía antes de que nacieras y existirá después de que tus huesos se conviertan en polvo. Pero lo hace. Para cerrar la puerta que abriste de par en par, sus dedos tamborilearon sobre la mesa. Como si contara las pulsaciones de un reloj invisible. Hay un ritual. Pero es peligroso. Cualquier cosa es mejor que eso persiguiéndonos, Lena se cruzó de brazos. Pero la voz se quebró al final. No es cualquier cosa, les fijó la anciana con una mirada pesada como el plomo. Tendrás que enfrentarlo. Vuelve a llamarlo, míralo a los ojos y vaciló. Renuncia a tu reflejo. ¿Cómo esto? Irina frunció el ceño. Literalmente. Es el precio. Un rescate. La niñera Nina extendió su mano como si pesara algo invisible en la palma. Renunciarás a la parte de ti que te alimenta. Los miedos, las dudas, esa sombra que llevas y que hace al Zertzalnik. Para crecer. No dejarán de verse reflejados en los espejos, añadió anticipando la pregunta de Lena.
Es simbólico. Pero dolerá. Porque es como arrancar un pedazo del alma. Los dos intercambiaron una mirada. Todo parecía absurdo, pero no más absurdo que la figura que se arrastraba por los rincones de sus reflexiones, no más absurda que la olor a podredumbre que los seguía como una segunda piel. ¿Qué tenemos que hacer? Irina tragó. La anciana enumeró los artículos con tanta naturalidad como uno enumera una receta para sopa, un espejo, velas, sal, las cartas que usaron en la sesión de adivinación y... Aquí hizo una pausa significativa, sangre. ¿Sangre? Lena retrocedió en el sofá, como si la palabra la hubiera empujado. Pequeño. Unas gotas. La niñera Nina saludó con desdén, como si hablara de un condimento adicional. El ritual debe realizarse en el mismo lugar donde comenzó todo. Velas. En las 4 esquinas, formando un cuadrado. Sal en círculo alrededor del espejo. Hacia. Cartas dispuestas en forma de pentagrama dibujó en el aire con su dedo nudoso y él. Zaklinanie la invocación, mirando directamente al reflejo. Sus ojos brillaron. Afilado. Y nada interrumpe el ritual. Nada. Si interrumpen, se pasa. Y allí. Cruzó lentamente, solo reza para que termines antes de que cruce para siempre. Les entregó una bolsa de tela con sal gruesa, atada con un hilo rojo. Recuerda, intentará asustarte. Susurrará cosas que solo tú. Ya sabes, mostrará imágenes que te congelarán la sangre. Pero es solo humo. Él. Zersalnik es débil cuando no le temes. Hizo una pausa. Aunque lo dudo. Consigue no tener miedo. ¿Qué pasa si sale mal? Irina sintió que el frío subía por su columna, como dedos húmedos. Deslizándose por tu espalda. La anciana la miró fijamente durante un largo rato. Entonces pídele a Dios que te lleve a ti primero. Hizo la señal de la cruz con unción que no dejó dudas, ella ya había visto lo que pasó cuando el ritual falló. Ahora vete. Y chicas, la voz bajó ronca, tengan cuidado. El espejo ahora. Destruyó a personas más fuertes que tú. Afuera el viento cortaba como cuchillas. La nieve caía en gruesos copos. Aferrándose a su cabello y cejas mientras caminaban en silencio. En la acera resbaladiza. Lena fue la primera en romper el gel. Quizás todo sea una tontería. Tal vez lo estemos, buscó palabras. Imaginando cosas. Estrés universitario, noches de insomnio. Irina se detuvo de repente y agarró la muñeca de su amiga. Bajo la tenue luz de la calle, él. Las marcas rojas en el brazo de Lena eran inconfundibles, 5 puntos oscuros como si unos dedos huesudos se hubieran clavado en su piel la noche anterior cuando gritó en el baño, después de verlo moverse detrás de ella en el espejo del baño. Esto también es imaginación. Susurró. Lena cubrió las marcas con la otra mano, pero no respondió. Hagámoslo, decidió Irina, mientras su aliento formaba una nube blanca en el aire helado. No hay nada peor de lo que es. Pero ambos sabían que era mentira. El camino de regreso al alojamiento fue una pesadilla. Con cada sombra alargada. Con cada reflejo distorsionado en los charcos helados, sus corazones latían más rápido. Cuando llegaron, el edificio estaba en silencio excepto por el distante zumbido de una televisión encendida en alguna habitación. Era casi medianoche. A las 12, dijo Irina, cerrando la puerta de la habitación 203 con un clic que resonó. Como una bala. Para entonces, la mayoría ya estará dormido. Lena asintió, pero le temblaban las manos mientras ordenaba los objetos sobre la mesa, las velas. Comprado en la funeraria, la sal de Nina, las cartas malditas. El espejo. La antigüedad colgada en la pared parecía observarlos con un brillo opaco como un ojo. Turbio por cataratas. ¿Qué pasa si alguien escucha? Murmuró Lena, mientras Irina afilaba la hoja de su navaja de bolsillo. En la suela del zapato. No escucharás nada que no hayas escuchado antes, respondió Irina secamente. ¿Gritando en un alojamiento para estudiantes? A nadie le importa.
Pero cuando el reloj dio la medianoche y encendieron las velas, el silencio que cayó instalado era tan denso que incluso su respiración sonaba demasiado fuerte. El círculo de sal brillaba débilmente bajo la luz parpadeante. Las cartas estaban dispuestas en forma de estrella, el diablo, el torre, el juicio, el ahorcado, muerte. ¿Listo? Irina sostuvo el cuchillo, la hoja reflejaba las llamas parpadeantes. Lena no respondió. No era necesario. Ambos sabían que tras esos pasos no habría vuelta atrás. El contacto con el otro lado no fue una broma. Y ellos lo sabían. Yo primero, Irina rompió el silencio con una voz que apenas temblaba, pero sus manos no mentían, el cuchillo bailó entre sus dedos antes de incrustarse en la carne del pulgar. Una gota escarlata brotó pesada, y cayó sobre la torre, manchando el papel. Como una profecía. Lena repitió el gesto sin dudarlo. Su caída se unió a la primera, fusionándose en un solo signo de sangre sobre lo arcano. No fue pintura. No fue simbólico. Fue una invitación. Ahora las velas, susurró Irina, y el fuego obedeció. Los encendieron siguiendo una secuencia ritual, norte, sur, oeste, este. Cada llama despertó con un crujido seco como si el aire estuviera electrificado. Las sombras bailaron en paredes extendiéndose más allá de lo natural. Irina tragó. Faltaba el último paso. El espejo. Y las palabras. El encanto era simple. Pocos versos, una melodía de sílabas que sonaba como un eco de algo mucho más antiguo. ¿La esencia? Una renuncia. Llamaron a aquel que habitar el espejo para desprenderte de tus propias imágenes, para romper el pacto. Silencio que todos tenemos con nuestra reflexión. Juntas, Lena asintió y sus ojos se encontraron con los de Irina en el frío vaso. Al principio solo vieron sus propios rostros, pálidos, con los labios entreabiertos. Pupilas dilatadas por el miedo y la expectativa. Pero cuando las primeras palabras salió de sus bocas, la superficie del espejo tembló. Como agua revuelta por una piedra. Como si algo respirara del otro lado. Reflejado, habitante de las sombras, acude al llamado de la sangre y el fuego. Sus voces se entrelazaron adquiriendo un timbre extraño, como si no fueran solo ellos hablando. Con cada sílaba, el vaso se volvía más turbio, más denso, como si miraban a través de un velo de antiguas telarañas. Muestra tu rostro desde las profundidades, levántate ante nuestros ojos. Y entonces ella apareció. Primero solo una mancha oscura detrás de sus hombros en el reflejo. Una sombra. Informe como humo que se disipa. Pero el humo creció. Estirado. Ganó. Contornos, miembros desproporcionados, dedos que se arrastraban como ramas secas. Un rostro, o lo que debería ser un rostro, demasiado suave, sin rasgos distintivos excepto por dos agujeros negros donde deberían estar los ojos y una fisura irregular donde debería estar la boca. No te des la vuelta, Irina exhaló, apretando la muñeca de Lena con suficiente fuerza para dejar marcas. Su piel ardía con un frío que no era ninguna metáfora. Era hielo. Como si unos dedos invisibles se deslizaron por su columna, trazando un camino de terror hasta su centro. Nuca. La sombra en el espejo avanzó. Ahora estaba sobre ellos, tan cerca que Irina juraría. Siente su aliento frío rozando tu cuello. Las palabras del encantamiento salieron temblorosas. Pero no se detuvieron. No pudieron parar. Cuando resonó la última sílaba, el silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el zumbido de las lámparas del pasillo, ni las risas ahogadas de los vecinos al otro lado de la pared. Solo el latido desigual de dos corazones y el aire desgarrando la garganta de Lena. Entonces el espejo se estrelló. No se rompieron. No se hicieron añicos. Temblaron como si algo estuviera golpeando el vidrio adentro, desesperado por salir. Grietas negras serpenteaban por la superficie, formando un patrón, una red. ¿Una estrella de 5 puntas?
Nada que niñera Nina había mencionado. ¿Lo que está sucediendo? Jadeó Lena, hundiendo sus dedos en el brazo de Irina. No lo sé, admitió Irina, y el pánico fue un cuchillo en sus costillas. Nada de eso. Estaba en los libros. Nada de esto estaba bien. Fue entonces cuando sus reflejos empezaron a derretirse. Los rasgos en el espejo se distorsionaron, como cera bajo una llama. Los ojos. Se hundió en pozos negros. Sus bocas se estiraron en sonrisas demasiado amplias. Demasiado hambriento. Irina. El grito de Lena fue un gancho en su carne. Algo anda mal. Eso no es. Eso es lo que dijo la niñera Nina. Irina quiso responder, pero tenía la garganta atascada. Hielo. Dedos invisibles. Apretando la tráquea. Sintió la presencia del reflejado detrás de ellos, que ya no estaba. Una sombra, sino una cosa de peso, de sustancia, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. En el espejo sus reflejos desaparecieron. En su lugar, surgió una figura, ya no era una silueta, sino él. El espejo. Su piel era de un color gris azulado, como arcilla húmeda y mal trabajada, y sus rasgos eran vagos. Por manos poco hábiles. Y ahora sonríe. Una sonrisa que no pertenecía a nada humano. Demasiado tarde, Irina sintió que las palabras salían como veneno. Él ya está aquí. Las velas rugieron. Las llamas se dispararon hacia el techo, lamiendo el aire con furia sobrenatural, antes de sal de inmediato, hundiendo la habitación en una oscuridad viva. El único. Un destello surgió ahora del espejo, una luz fría y enfermiza, como si algo en su interior. Quemar sin calor. Y fue entonces cuando Irina lo vio. Manos. Largo. Pálido. Levantándose del marco del espejo, aferrándose a las esquinas. Como garras. De Mirror no tenía intención de regresar. Tenía la intención de pasar. Correr. Gritó Irina, levantando a Lena del suelo. Pero Lena no se movió. Los ojos muy abiertos estaban pegados al cristal, por donde la criatura seguía arrastrándose. Materializarse centímetro a centímetro como una pesadilla que toma forma. Lena, despierta. Irina la sacudió fuerte, pero era como tratar de mover un estatua. Lena dio un paso adelante. Un paso hacia el espejo. Tu mano. Se estiró temblando hasta tocar la superficie, que ahora ya no era dura, sino líquido como el mercurio. En el mismo momento un brazo surgió del cristal y agarró su muñeca. El grito de Lena fue un sonido que no debería haber estado allí, un aullido de terror tan puro que Irina sintió que se le erizaban los pelos como si la hubiera golpeado una corriente eléctrica. Cruzado. Se arrojó sobre su amiga, tratando de alejarla, pero las fuerzas que tenía. Atraer a Lena fue implacable. No te dejaré ir. Rugió Irina, rodeando la cintura de Lena con sus brazos, sus pies resbalando en el suelo. Suelo mientras luchas contra algo que no debería estar ahí. Agárrate fuerte. Algo en su desesperación rompió el trance de Lena. Ella comenzó a luchar, retorciendo el cuerpo tratando de liberar su muñeca de esos dedos que se clavaban en su piel. Las velas. Escupió Lena con voz ronca. Enciende las velas. Irina no entendía cómo eso ayudaría, pero no había tiempo para dudas. Liberado. Lena, que ahora resistía sola, y se arrojó hacia la vela más cercana, el encendedor. Temblando en tus dedos. Al tercer intento, la mecha se incendió. La llama se encendió. Y el espejo gritó. Un sonido entre un silbido y un aullido, como de metal rasgándose. Su agarre se aflojó. Lena tropezó hacia atrás, presionando su muñeca llena de cicatrices contra su pecho, donde 5 marcas. Los rojos ya se han hinchado como quemaduras. Encendieron las otras 3 velas con desesperación. Con cada llamada que. Cuando despertó, la criatura en el espejo se retiró. Tu cuerpo perdió definición, disolviéndose en manchas de tinta. Repite la última parte. Jadeó Lena.
Nos equivocamos de entonación. De pie frente al cristal roto, evitaron mirar directamente a lo que aún tenían. Se retorcía allí, ora como una figura, ora como una nube de humo, y recitaron las últimas palabras con voz firme, a pesar del terror. Renunciamos a nuestra sombra, a nuestro reflejo. A través de sangre y fuego. Cerramos las puertas entre los mundos. Que así sea. En el instante en que cayó la última sílaba, el espejo explotó. La metralla voló en todas direcciones, pero, milagrosamente, ninguna de ellas alcanzó. Donde antes colgaba el cristal, ahora solo quedaba la pared desconchada. Manchas de humedad y tiempo. Irina y Lena permanecieron quietas, con el pecho agitado y los ojos muy abiertos. Los sonidos. Desde el pasillo volvieron a invadir la habitación, risas, música, el mundo normal. Como si no había pasado nada. ¿Terminó? Susurró finalmente Lena, con la voz quebrada. ¿Se ha ido? Irina recorrió la habitación con la mirada. Los fragmentos del suelo reflejaban el parpadeo de las velas. Nada más. Eso creo, respondió ella, lentamente. Pero tenemos que terminar. Nani Nina había sido clara, las cartas debían quemarse. Dentro del círculo de sal. Recogieron los arcanos y le prendieron fuego. Las cartas se resistieron al principio pidiendo una olor acre como a carne podrida. Cuando solo quedó ceniza, Irina sintió algo dentro de ella. Ceder. El peso de los últimos días se escurrió como agua sucia, dejando solo el agotamiento. Vamos, murmuró extendiendo su mano a Lena. Se marcharon sin mirar atrás. Los fragmentos, las cenizas, lo que sea que estuviera casi. A través del espejo, todo quedó atrás, encerrado detrás de la puerta. Pero mientras caminaban por el pasillo, Irina juró que sintió, solo por un segundo, una aliento frío en la nuca. Y supo con una certeza que la heló hasta los huesos, que algo los estaba observando. Dejar. Nunca más, susurró Lena en la oscuridad de la habitación, mientras el silencio se hacía esparcida entre ellos como una promesa. Sin misterios, no. Adivinaciones, ni siquiera horóscopos. Irina sonrió débilmente sus dedos, temblando ligeramente sobre la manta. Se sentía vacía, como si una parte de ella había quedado atrás, atrapado entre los fragmentos de ese espejo roto. ¿Crees que realmente renunciamos a algo? Preguntó en voz tan baja que casi se pierde en el aire pesado. La niñera Nina dijo que tendríamos que dar un poco de nosotros mismos. ¿Te sientes diferente? Lena tardó un poco en responder. Con los ojos fijos en el techo, dio vueltas a las palabras en su mente. Antes de dejarlos escapar. No sé. Creo que me cansé de tener miedo. Una pausa. Tal vez ese fue él. Punto. Irina entendió. El miedo que la había acompañado desde ese ritual, ese frío en su columna vertebral, se había disipado. No del todo. Dudaba que alguna vez mirara hacia un espejo sin esperar ver una sombra moviéndose detrás de él. Pero él. Suficiente para que el aire vuelva a llenar tus pulmones sin esfuerzo. ¿Y tu mano? Recordó sus ojos deslizándose hacia las marcas rojas en su muñeca. Lena. Me duele un poco. Lena se frotó la zona donde la piel aún ardía. Pero es solo uno. Hematoma. Luché demasiado. El silencio volvió denso y lleno de cosas no dichas. Cada uno inmerso en lo suyo. Propios pensamientos en sus propias cicatrices. Ya sabes, Irina rompió su silencio después de un rato, su voz firme a pesar de la cansancio, no creo que debamos contarle a nadie sobre esto. Lena estuvo de acuerdo con un movimiento de cabeza casi imperceptible. Nadie lo creería. Y tras una vacilación, en realidad, solo quiero olvidar. Luego sellaron un pacto sin palabras, un juramento tejido en la oscuridad, nunca más hablarían de eso. Vivirían como si nada hubiera pasado. Como si el espejo nunca se había roto. Como si nada los hubiera visto irse.